Ahí está. No lo había visto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Me da gusto que haya quedado ya un poquito más claro con respecto a la, a la relación directa entre el título, la pregunta de investigación y el objetivo general. Déjenme les vuelvo a compartir pantalla. Permítanme tantito. No me aparece. Listo. Muy bien. Bueno, aquí está. Vamos a iniciar con un punto relevante. Nosotros dedicamos varias sesiones al enfoque metodológico cuantitativo porque este enfoque requiere conocer las herramientas que se pueden utilizar para poder eh, hacer el análisis de resultados de una manera cuantitativa. Y eso lleva un poquito más que, por ejemplo, la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, como es una percepción del investigador, entonces es mucho más sencillo en el aspecto de que no tiene que conocer tantas herramientas, pero sí tiene que conocer cómo va a aplicar los instrumentos y cómo va a llegar a esa interpretación. La investigación cualitativa, híjole, es un enfoque metodológico que a lo mejor involucra ciertas emociones. Porque, bueno, la característica de la técnica de recolección de datos en este enfoque metodológico, pues es la encuesta. Puede ser una sola encuesta, no tiene que ser, por ejemplo, perdón, la entrevista. Puede ser una entrevista, no como en el caso de cuantitativa que sí tenemos que verificar si la muestra es significativa o no es significativa, cuántas encuestas tengo, bueno, más bien, cuántos cuestionarios tengo que aplicar para que se pueda realmente considerar como una muestra representativa. Aquí no, aquí con una sola pudiera ser de gran relevancia y hacerse una investigación de una gran aportación. Dices, bueno, una sola, sí. ¿Por qué? Porque hay historias de vida, porque una sola entrevista con un experto te puede abrir todo el panorama o bueno, yo creo que si ya estás dentro del fenómeno de investigación en su ambiente, pues una entrevista a lo mejor no es suficiente. Sí tendrías que hacer mucho más entrevistas para poder entender muy bien, pues, el fenómeno de investigación estando en el ambiente. Y creo que ahí sí hay una interacción mucho más cercana del investigador en ese tipo de investigaciones cualitativas cuando se hacen en el ambiente del fenómeno de investigación o en su entorno del fenómeno de investigación, pero en realidad pues es una gran experiencia. Yo en mi caso soy demasiado emotiva, entonces sí se me complicaría muchísimo el ser objetiva. Realicé entrevistas, sí, pero para mi investigación fue cuantitativa y las entrevistas las hice para enriquecer el marco teórico. Entonces, pues para mí fue suficiente que se puso en esta. Es que se puso en pausa, perdón. Pero para mí, que soy muy emotiva, siento que sería muy complicado el poderme mantener objetiva
en ese tipo de investigación. Por eso, sí es relevante el considerar este enfoque metodológico, pero pues obviamente con sus características. Y por eso le puse fundamentos filosóficos y epistemológicos de la investigación cualitativa. Características de este enfoque metodológico, pues bueno, este tipo de investigación se enfoca principalmente en comprender los fenómenos, explorándolo desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Este enfoque además selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que lo rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, no sé, de vacaciones y que a lo mejor nos tocó pasar por un pueblito y luego dices, bueno, llegas al pueblito y a lo mejor te tuviste que quedar esa noche, pues por seguridad y todo, y ves ciertas tradiciones que no conocías. No sé, a lo mejor como cenan en el restaurante, tienen algún ritual para cenar o de cómo te sirven la cena y pues obviamente te llama la atención porque es algo que tú en tu entorno pues no lo vives y dices, ay, me gustaría abundar más. ¿Y qué es lo primero que haces? Pues empiezas a preguntar, oye, ¿por qué sirven la cena de esta manera? ¿O qué se está conmemorando? ¿Por qué todos están de blanco? ¿Por qué todos pueden traer a lo mejor máscaras, disfraces? O, no sé, lo que ustedes hayan visto, ¿no? Y ya te empieza a decir, ah, no, pues es que se está celebrando un aniversario más del pueblo, o se va a casar, no sé, la hija de- del presidente municipal, y pues están haciendo una fiesta para toda la comunidad, no sé, lo que haya sido, ¿no? Pero te llama la atención porque es algo diferente. Entonces, imagínate el ir abundando sin nada más ahí, por lo que vas a estar, preguntas pues, si te quedas, si haces entrevistas, si empiezas a consultar en los libros de qué es lo que desde cuántos años empezó esto, por qué lo realizan o por qué lo hacen este evento de esta manera, y empiezas a indagar y empiezas a llenarte de información y empiezas a vivir esa experiencia, pues, es muy enriquecedora y pues obviamente eso es lo que tratan, ¿no? Y por qué tanto, pues, se ha mantenido tanto tiempo esa tradición y bla, bla, bla. Eso es lo que está aquí mencionando, que la característica principal es justamente el experimentar todo lo que rodea el fenómeno de estudio, involucrarte, profundizar y obviamente tener las interpretaciones. Por eso les digo que pudiera ser este enfoque metodológico un poquito difícil para aquellas que somos demasiado emocionales o demasiado emotivas, aparte muy expresivas, porque tienes que ser objetivo. O sea, aunque estés disfrutando al máximo ese evento, pues tú tienes que tener eh, eso no quisiera decir, porque lo manejamos mucho en la conversación coloquial, ser frías, pero sí tener ese dominio de no transmitir a lo mejor tus emociones o tu sensación en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que investigar o indagar o profundizar de una manera objetiva. Eso es en sí a lo que corresponde a la investigación cualitativa. Y estoy hablando de algo tranquilo, como es a lo mejor algunas tradiciones o inclusive, no sé, algunos ritos o rituales dentro de una comunidad, pero imagínense historias de vida de que hayan tenido alguna situación muy fuerte donde eh, a lo mejor predomine una experiencia dolorosa o predomine
una experiencia muy fuerte, como por ejemplo, em, no sé, ahora en la pandemia, aquellos sobrevivientes que perdieron prácticamente toda su familia, el realizarle una entrevista, pues es algo fuerte, porque, híjole, a lo mejor lo que estás escuchando te dan ganas de abrazar a la persona, de, no sé, decirle, hey, no estás solo, no lo puedes hacer, porque tienes que ser objetivo, o sea, tienes que ser, tu ética de investigador, así tiene que ser, objetivo. Y por eso digo que sí, podía ser complicado. Pero imagínense lo relevante de poder tener esa información, porque, pues, es algo que acabamos de vivir y que nadie imaginábamos que pudiera llegar a esa magnitud. Y, pues, va a servir para futuras pandemias. Muy bien, en el enfoque cualitativo, perdón, es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. Por lo tanto, el proceso cualitativo inicia con la idea de investigación, digo, también en el cuantitativo, pero obviamente si yo quiero realizar una investigación y va enfocado a las características o cualidades del fenómeno, de este fenómeno de investigación, pues entonces sí conocer cómo podrías realizar esta investigación a profundidad. ¿Ok? Eh, Amsley y Atkinson no se trata, menciona pues del enfoque metodológico cualitativo, que no se trata de seguir simplemente unas reglas metodológicas. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Nosotros podemos seguir eh, los apartados como nos lo marcan o los lineamientos como nos lo están indicando, pero para el momento de, por ejemplo, estructurar los instrumentos, es decir, la técnica, pues, sería la entrevista, pero el instrumento, pues, sería un cuestionario. Puede ser que ese cuestionario lo lleves semiestructurado o estructurado. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un cuestionario estructurado? Y digo, lo hemos vivido en varias ocasiones, sobre todo en los medios de comunicación, que cuando están muy estructurados, es decir, que no se abren para que haya nuevas preguntas, pues se hace como muy soez, o sea, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sin embargo, pues eso puede ser de gran utilidad porque al tenerlo así, pues no pierdes el control de la entrevista y también marcas un límite para ciertas emociones. Pero, por ejemplo, si ya dejas un cuestionario semiestructurado, pues es muy enriquecedor y la verdad fluye mucho mejor la entrevista. ¿Por qué? Bueno, a mí lo que me ocurrió como experiencia es que cuando estaba hablando con el experto que estaba realizando la entrevista, en su respuesta, todavía no terminaba él de darme su respuesta y mi mente ya estaba con preguntas. Entonces yo tenía un papel y aparte y ponía las preguntas que le iba a realizar con base a la respuesta que me estaba dando. Y la verdad se fluyó súper padre la entrevista y se obtuvo muchísima información que yo no consideraba, y esa es la ventaja de un instrumento que lo lleves semiestructurado, porque al fin y al cabo, lo que tú estructuraste es con base a lo que has leído, con la experiencia, con lo que tú vayas obteniendo de información sobre el tema de investigación. Pero cuando ya lo abordas con un experto que tiene la expertise propiamente de la vivencia como tal, entonces dista un poquito de lo que está plasmado en un libro o en una tesina o en una tesis o en un artículo científico con lo que él ha investigado, vivido, experimentado y demás, ¿no? Entonces,
pues eso es lo que te abre el panorama y obtienes información muy importante. Entonces, aquellos que vayan a hacer una investigación cualitativa, la experiencia de las entrevistas pueden aventarse una estructurada y una semiestructurada, pues para que ustedes puedan visualizar, bueno, tener así como la experiencia de que, ah, no, pues sí, la estructurada, la verdad, sí fue así como que rápido, en 15 minutos terminé o en media hora terminé, y la semiestructurada a lo mejor me llevó una hora. Pero puedes tener el comparativo de cuál y dónde puedes utilizar una y dónde puedes utilizar la otra. No existe un procedimiento estandarizado para trabajar con este enfoque. Su carácter es flexible y no tiene un grado elevado de formalización de los procedimientos de acopio de información, así como del tratamiento de datos y la presentación de los resultados. O sea, no podemos nosotros decir como en la cuantitativa, ¿no? El 70% de los alumnos reflejó una mejoría en sus calificaciones, es decir, que el promedio de 70 y tantos subió a 80 y tantos, lo cual representa y pues hablas de puros números, o sea, tu análisis de resultados es exclusivamente numérico, porque fue puro medible. Aquí no. Aquí obviamente tú plasmas eh, tu interpretación propiamente de todo lo que has recabado de información y la plasmas como tal, como resultado. Y bueno, muchas veces, no muchas veces, ha sido o tiene también otra característica de que es muy reflexivo. Si pongo nuevamente el ejemplo de la pandemia, imagínense ustedes qué eh, tan importante es conocer esta vivencia, pues un ejemplo a lo mejor muy fuerte en el aspecto de que hay uno o dos sobrevivientes de toda una familia. Dices, ¿cómo seguir adelante? A lo mejor yo en su lugar haría, o sea, se me haría muy complicado porque a lo mejor se requiere de atención médica, se requiere de una fortaleza considerable, se requiere llenar esos espacios con a lo mejor estudiando, superándote, ayudando a las demás personas a través de una asociación que muchas veces con dolores así o con situaciones tan dolorosas, pues lo único que quieren es dejar eso, ¿no? De que no sea en balde, sino que buscar algo más. Entonces, yo les estoy hablando en general, pero imagínense que están ustedes ahí y ver cómo te contagia esa manera de ver todo lo positivo o aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que tuvo y que pues, lo tiene que confrontar de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, que es con el apoyo de la familia, con el apoyo de los amigos, con el apoyo de todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso es lo característico de aquí. Entonces, para esa situación, pues nosotros no podemos establecer que, bueno, se entrevistaron a tres, los tres tienen características muy similares de que perdieron a sus familiares y de esos tres, eh, la mayoría está buscando cómo llenar ese vacío, ayudar a las demás personas a través de una asociación. Pues lo podrías establecer así, sin embargo, podrías profundizar más, podría ser mucho más específico en eso y generar una reflexión. Otra de las características, pues, es que no hay una generalización de los resultados porque no trabaja con muestras probabilísticas, como sucede en las técnicas y métodos de corte cuantitativo, sino con muestras por conveniencia adecuadas de acuerdo con los objetivos de cada estudio.
Iscara Palacios, pues dice que el paradigma cuantitativo explica los fenómenos mediante el método hipotético deductivo, que busca la justificación de hipótesis, mientras que el cualitativo busca comprender la realidad social por medio de razonamiento inductivo, cuyo fin es la construcción teórica. El procedimiento deductivo parte de lo general para llegar a lo particular, mientras que el inductivo parte de lo particular para conducir a lo general. Realmente aquí ya hace una comparativa entre los dos enfoques metodológicos, el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, dice el paradigma cuantitativo busca explicaciones nomotécticas, perdón, nomotéticas, que es las leyes invariantes explicativas de los patrones encontrados en las grandes poblaciones. Por el contrario, el paradigma cualitativo ofrece explicaciones ideográficas, que son interpretaciones que capturan la unicidad y particularidad de los fenómenos sociales. Por eso es que yo menciono que en el enfoque cualitativo puedes realizar investigaciones sobre una comunidad sin estar en esa comunidad. Sin embargo, tu interpretación va a ser mucho más atractiva. No sé si es la palabra correcta, pero lo que quiero decir es, no es que tenga más valor, sino simple y sencillamente te facilitará mucho más la interpretación si estás en el ambiente, si estás viviendo ahí con el fenómeno, bueno, más bien conviviendo con el fenómeno de investigación, ¿no? Si vas a hablar sobre las tradiciones de esa comunidad, pues sí, con todo lo que puedes buscar de información, por todo lo que puedes tú encontrar en ciertas entrevistas, es muy enriquecedor, es una aportación de gran valor, pero qué mejor que estés ahí en bueno, eh, interactuando con esa comunidad para tener una amplitud de criterio mucho mayor que la que pudieras tener a distancia. Bueno, sí me faltan todavía varias diapositivas. Yo creo que aquí le voy a dejar. Sigue siendo varias comparativas de la cuantitativa con la cualitativa, pero bueno, de nuevo me apasiono y voy a empezar a terminar todas las diapositivas y pues nos vamos a tardar más, ¿no? O sea, los voy a entretener mucho más y no es tan temprano. Entonces, le vamos a dejar aquí. La próxima semana continúo con este enfoque metodológico o esta investigación cualitativa con la comparativa de cuantitativa. Y bueno, para que ustedes también vayan pensando ahí si realmente lo que ustedes llevan de sus investigaciones corresponden a los enfoques metodológicos que han mencionado en su redacción. ¿Alguna duda o comentario? Ok, ya se están despidiendo algunos. Buenas noches, que descansen. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente, maestra. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Maestra. Muchas Ya gracias. subió, Buenas noches. ya subió lo del trabajo final, ¿verdad? ¿O todavía no? No, todavía no. De hecho, voy a tratar de subírselos en esta semana para que tengan un poquito más de tiempo. Ok. Ya lo tengo que subir el próximo lunes, pero trataré de esos Ujú. días de subírselo. Ok, ya quedó. Gracias. Al contrario, tía Buenas Manuel, noches. buenas noches, que descansen. Que descanse, maestra, gracias. Muchas gracias igualmente, Luis, descansa.